Bueno, pues seguimos presentando a los escritores de Angels Fortune, del grupo editorial Angels Fortune. Y hoy tenemos aquí dos escritores muy especiales, como todos, pero hoy vamos a entrar en otro género diferente. Os presento a María Luisa Picado Silva, que tengo el honor de decir que es la primera escritora que yo edité con mi editorial cuando era, pues eso, una página web y mucha ilusión. Entonces ella fue la primera escritora que confió en mí y puso en mis manos su segunda novela, que es Camino Negro. Esta señora escribe novela costumbrista, pero escribe novelas basadas en hechos reales. Y hechos reales que a mí me gustan mucho porque son la muestra de aquellas cosas que han ocurrido en nuestro país que no se explican en las escuelas, ¿vale? Y son esos recuerdos que no hay que olvidar nunca para que no se vuelvan a repetir. Voy a empezar por orden. Vamos a empezar por la primera novela que ella escribió, que es María, la frontera y el camino. Yo leí esta novela cuando ni ella ni yo teníamos ni imaginación de que íbamos a acabar formando parte de esta editorial. Las circunstancias de la vida la conocí en otras circunstancias que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo hoy. ¿Y cuál fue mi ilusión cuando un día me la encuentro una mañana y me dice: Isabel, te invito a mi presentación? Digo, ¿cómo? ¿A la presentación? Dice, sí, es que he escrito un libro. Y yo en aquel entonces estaba escribiendo mi primera novela. Y cuando esta mujer me vino y me dijo, y yo estaba ahí atascada, yo dije, pero que María Luisa Picado ha escrito la novela y yo todavía estoy aquí, que no he terminado la primera. El motor de mi vida, como muy bien lo dije ayer, esta mujer es el motor. Me puse las pilas. Cuando compré María, la frontera y el camino, me metí en una historia desconocida para mí. Es lo que os he dicho, son historias que no se explican en las escuelas. ¿De qué va María, la frontera y el camino? Cogió la historia de su abuela y evidentemente creó una historia de ficción con muchas cosas reales, pero nos llevó a Valencia de Alcántara, en la provincia de Cáceres. ¿Qué era lo que las mujeres de aquel entonces hacían con el contrabando cuando cruzaban la frontera con Portugal? Para buscar comida, para buscar ayuda, para buscar sustento. Os puedo asegurar que ahora no recuerdo, porque esto lo leí en el 2013. O antes, 2012 o 2013 fue. 2012. Pero hay escenas que se me quedaron marcadas de esta novela por la crudeza que hay. Hay una escena muy potente que es ese personaje, esa protagonista fuerte que viene cargadita, viene con su borriquita cargada de cosas para vender, y en mitad de ese camino, cruzando esa frontera, viene la Guardia Civil, de la cual, pues claro, tenías que salir corriendo porque si te pillaba podían confiscarte lo que habías traído para vender. Pero en esa escena, pues les da lo mismo lo que traen en la borriquita ese personaje. Lo que hacen con María es cogerla, llevarla a la parte allí al campo, violarla y decirle, por hoy te dejo esto. Pero violada sí que está. Yo recuerdo aquel momento, esa escena que me impactó y recuerdo a ese personaje levantarse, la Guardia Civil irse, coger a su borriquita y decir, bueno, para adelante. Esto es la crudeza de cuántas cosas se vivieron allí. Es una historia apasionante que, ya os digo, muestra la lucha de esas mujeres en la guerra civil, en esa posguerra, buscando un sustento, cruzando fronteras. Hay escenas muy potentes, muy potentes. La segunda novela, que fue la que yo publiqué, la primera novela que publiqué de una autora, es Camino Negro. Camino Negro, María Luisa Picado nació en Valencia de Alcántara, provincia de Cáceres, pero siendo una niña marchó con sus padres a Matarrosa del Sil, en la provincia de León, en el Bierzo, para buscar, trabajo en las minas. Allí ella vivió su infancia hasta su juventud, donde ella se casó y ya se vino para Barcelona. Y aquellos años que vivió en Matarrosa del Sil fueron los que le crearon la necesidad de escribir una novela que seguro le ha dado muchas alegrías y le va a dar muchísimas alegrías más. Esta novela también cayó en mis manos, volví a encontrarme con historias acontecidas en nuestro país y también me volví a quedar perpleja. Cuando fuimos a presentar al Bierzo esta novela, pude ver
esos pueblos mineros que estaban ya cerrados, estaban ya abandonados por el cierre de las minas. Allí, cuando ya me despedía, que ya volvíamos para Barcelona, dije algo a su sobrina, que bueno, son aquellas frases lapidarias que dices desde el corazón y que tengo la suerte de decir, bueno, pues lo hemos conseguido. Cogí a Rosy y le dije, digo, oye, digo, sea como sea, yo tengo que hacer famoso a tu hermano. Pues señoras y señores, ya tenemos un documental hecho y una película hecha, una adaptación de la mano de Luis G. Moyano, con el guión trabajado con él y con ella, y una novela que hemos llevado a la gran pantalla con muchísima ilusión. A finales del mes de agosto estará esta película ya montada y esperamos que en el mes de septiembre la podamos ya preestrenar y conseguir pues esa meta que me propuse, dar luz a esos pueblos del Bierzo que están pues abandonados desde que se cerraron las minas allá por el 2019. El documental, lo que hemos hecho, lo que han hecho Raúl Cueto y Luis G. Moyano, de la ayuda también, y ella como guionista, evidentemente, porque ella ha guionizado también, hemos hecho la historia del Bierzo desde el inicio hasta el cierre de las minas, pero desde el punto de vista de la mujer, siempre la mujer, empoderando el trabajo a espaldas, a esas sombras que las mujeres han ido ahí haciendo lucha y lucha. Ayer tuvimos la suerte de hacer el preestreno aquí, en Castillo de Locubín, y la verdad es que fue un momento para mí mágico porque decimos, bueno, ya hemos dado el primer paso a este sueño que hemos conseguido. Y luego me trajo El último camino. Es una historia también empoderando a la mujer. Hay historia de 3 mujeres, 3 amigas que se pierden en el tiempo, siguen esa amistad, pero cada una coge caminos diferentes, y hay un día que una de ellas las vuelve a poner en contacto y decir, oye, vamos a reunirnos y recordar viejos tiempos. ¿Qué motivo tiene esta mujer para reunir a sus amigas? Hay que leer el libro para saberlo. Es un motivo pues que te llega al corazón. ¿Qué descubren estas 3 amigas? Pues que descubren que las vidas que ellas pensaban que tenían pues verdaderamente no eran todo lo felices que ellas mostraban que eran. Descubrimos ahí 3 historias de mujeres difíciles y bueno, vemos qué final tendrá cada una. Como veis, la palabra camino siempre está presente en las obras de María Luisa, porque como ella bien dice, siempre recita esos versos tan bonitos de Antonio Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ella siempre me dice, Isabel, echa la vista atrás, mira lo que hemos recorrido, mira cuándo empezamos y dónde estamos. Y digo, pues venga, vamos a seguir haciendo camino. Es una escritora maravillosa, nos presenta momentos históricos de nuestro país que, como ya os he dicho, no se explican en las escuelas y que merecen no ser olvidados. O sea que vamos a ir poquito a poco dejando plasmado el libro y en cine estas historias tan potentes. Después hablaremos con más detenimiento todo este tema. Ahora os presento a Juan Pablo Gándara, que viene desde Barcelona, ambos son de Barcelona, aunque él tiene sus orígenes en la provincia de León, en el Bierzo, con una novela muy potente, también basada en hechos reales. Una historia que ha tardado 7 años en ser escrita. Los últimos de la Modelo, las historias que nunca te contaron. Historias que han acontecido en nuestro país, de asesinatos, de robos, de todo, de esos presos que acabaron en la Modelo, de esos presos políticos de antaño que no merecían estar en la cárcel y que acabaron en el Garrote Vil, cosa que afortunadamente ya pasó a la historia y solamente está en museos. Aquí hemos dividido este libro en 2 partes. ¿Por qué? Pues porque hay tantas historias que le dije, Juan Pablo, nos va a salir un libro de 800 páginas y esto no puede ser. Vamos a hacer un poquito en orden porque historias hay muchas. En 7 años se ha documentado muchísimo, pero la verdad es que cuando te metes en estas historias vas y le dices, oye, ¿todo esto es verdad? Sí. Ver desde dentro la cárcel de la Modelo, desde los años que era difícil de estar allí hasta el cierre de la cárcel, y de todas esas historias de esos presos que hemos visto, de esos asesinos y de esos ladrones que hemos visto por la televisión, y hemos visto ahora qué fue de ellos una vez dentro. Imaginaros la magnitud de lo que tiene esta novela en medio.
Yo cuando cayó en mis manos y me presentó el proyecto, yo pensé, esto es maravilloso, no solamente, igual que María Luisa, llevarlo a un libro que quede constancia de todo lo que hay allí, sino también para hacer un documental. Esta serie tan importante ahora que ha tenido tanta fama, que a mí me encanta, es Crímenes, que nació siendo en la televisión más catalana, que empezó siendo Crims, y ahora ya lo ha cogido, no sé si ha sido Antena 3, para esos hechos que han acontecido, narrados desde el punto de vista de la policía y de los supervivientes, etcétera. Pues aquí tenemos un ejemplo maravilloso de lo que verdaderamente es también la historia de nuestro país. Os puedo asegurar que hay casos ahí que dices, madre mía, ponen los pelos de punta. Eso que dicen de que los violadores cuando llegan a la cárcel tienen los días contados, madre mía. Una de las cosas que él cuenta en el libro es cómo tuvieron que poner una red, porque aquellos presos que decían, tú de aquí no sales vivo, los cogían desde la tercera planta y hacían al suelo. Y los mataban los propios presos. Entonces, bueno, hay historias que ponen los pelos de punta, pero ya os digo, una documentación muy de muchos años que ha estado ahí plasmada y que hemos tenido la suerte de sacar adelante, y espero que pronto lo podamos ver en la pequeña o en la gran pantalla, porque creo que merece la pena que tenga los dos ámbitos. Esta es mi breve explicación de cada uno de ellos. A mí ahora me gustaría empezar a preguntarles algunas cositas. María Luisa, ¿tú te imaginabas cuando ganaste tu primer premio de un relato, que ya se presentó a un relato en la Diputación de allí de Barcelona? Dice, bueno, voy a probar suerte con un relatito. Y quedó ganadora, ganó. ¿Tú te imaginas en ese momento que acabarías teniendo una película de tu libro? No, yo estoy por encima de mis sueños totalmente. Dice, ¿qué sueñas, no? Hombre, mi sueño era que mis libros se vieran en los escaparates de las librerías y que me hiciera una entrevista a Iñaki Gabilondo. Y bueno, Iñaki Gabilondo ya se me ha escapado, o sea, no va a ser posible. Pero, y fíjate dónde estoy, entonces estoy muy por encima, estoy muy feliz y muy agradecida a la vida. El rodaje de la película Camino Negro lo hicimos en noviembre del 2023, del año pasado. Yo he de decir que para todos los pueblos del Bierzo fue aquello maravilloso, o sea, nos acogieron, dice, oye, yo tengo una cama si la necesitas, todo el pueblo se volcó. ¿Cómo viviste el rodaje de tu película? ¿Cómo lo viviste? Bueno, aparte de... yo lo vivía muy para mí misma, en el sentido de respetar mucho, porque claro, había una cantidad de profesionales, yo tampoco quería estar muy así yo procuraba estar a una distancia, pero sin perderme nada, ¿no? Y entonces también comprender todo la dinámica o el protocolo, como sea, ¿no? Que llegaban los de arte, luego llegaban los de sonido, los de iluminación, luego llegaba el director y las actrices. Entonces, bueno, el director daba el visto bueno, si no, aquello se quita o se pone, y desde aquí se grabará, desde aquí se grabará. Entonces, el ámbito, ¿no? O sea, lo que era la parte técnica, y luego, pues bueno, la emoción de ver, ¿no?, a los actores que son famosos y tal, que son, o sea, por muy grande que sea una persona, sea quien sea, desde un presidente o a un gran actor o tal, al fin y al cabo todos son personas, o sea, es una persona que está trabajando allí, y tener el contacto con esa persona, no el gran que se ve en las fotos Entonces para mí pues era muy enriquecedor y muy emocionante. Y a veces me veían así una señora mayor y decían, ay, no hace falta que vengas tan pronto, puedes venir más tarde. Yo decía, quita para allá, para una ocasión que tengo, no me voy a venir aquí a mediodía, ¿no? Entonces siempre iba de las primeras, y las últimas no, porque los últimos que se van son los de arte, que tienen que recoger todo el montaje, todo lo que se ha hecho. Ahí ya no me quedaba, porque como interés ya no tenía, ¿no? Pues ya me podía ir. Pero bueno, Luis G. me respetó mucho como persona, y yo a él también, claro. Pero en algunas ocasiones me decía, ¿qué te parece? O ¿cómo lo ves? O sea, eso me llenaba, pues me daba
Bueno, me hinchaba yo como un pavo, vamos, de alegría. Digo, uy, madre mía, me preguntan y todo, ¿no? Y bueno, muy bien, me respetaron mucho. Yo cuando se propuso el guión, solo ponía 2 pegas y era que se respetara la esencia de la historia, si hay que cambiar el diálogo tal porque es más visual, es más cinematográfico, pues no me importa, pero sí que se conserve la esencia de lo que estamos contando y las localizaciones, que sea la zona, que no se vaya a grabar a otro lado, sino que sea en la zona de los pueblos mineros de allí. No sé. Bueno, ya os digo, el momento del rodaje fue algo maravilloso para para nosotros que soñábamos con ver esto y estar ya metidos, pues la verdad, imaginaros lo bonito que fue. Yo recuerdo estar allí el oír cámara, acción, pam, arrancas, pues dices, madre mía, ya estamos, esto ya es una realidad, ¿no? Fue muy gracioso porque, bueno, le decíamos al director, oye, hombre, nosotros queremos salir, aunque sea así de pasada, ¿no? Porque claro, es nuestra primera película. María Luisa estaba preciosísima, en el documental está divina, explicando sus vivencias, pero en la película la sentaron muy estratégicamente en la mesita de atrás del restaurante donde estaban las 3 actrices, y ella muy bien, bebía su copita de vino, su libro. Y bueno, fue algo muy divertido cuando Luis G. nos dijo, dice, venga, prepárate tu texto que vas a hacer ya, ¿no? Y yo decía, madre mía, ¿qué le habrán dado a María Luisa de texto que se tenga que aprender? digo, pobre muchacha, digo, ahora la habrán puesto ahí en un texto, ¿no? Y la escena era entrar en el restaurante y decir, buenos días. Buenos días. Entonces yo dije, bueno, pues menos mal, has dicho buenos días, corten, repítelo otra vez. Y entraba ya otra vez, buenos días. Os puedo asegurar que como escritora, como editora, como productora, que me cuesta decirlo, pero digo, bueno, pues tengo ¿también? Que ser ya consciente de que sí, eso sí. A mí cuando un amigo que es abogado del cine, me dijo, yo monté mi departamento de adaptación y representación porque yo quería pues adaptar novelas y venderlas a productoras, ¿no? Y él me decía, Isabel, tienes que montar tu productora. Y yo le decía, pero Quique, ¿cómo voy a montar yo una productora? Si la única cámara que tengo es la del móvil, ¿pero qué me estás diciendo? Y yo, ¿qué? Dice, no, tienes que montarlo, dice, porque así podrás pedir subvenciones, no sé qué. Y dije, bueno, pues dame de alta la productora. Y él mismo me la gestionó, dice, ala, ya eres productora. Y recuerdo cuando empezamos a gestionar y Luis que me decía, dice, no, dice, tú llama a los actores y les dices, soy Isabel Montes, la productora. A mí aquello me costaba, yo decía, a ver, soy editora, pero productora, pues ya me lo creo. O sea, que gracias Luis, porque me has dado esta oportunidad. No, de decir, oye, pues sí, soy productora. Me hace una ilusión ver ahí en los créditos y digo, pues mira, esa soy yo. O sea, muy que bonito. Vamos a por ello. Bueno, Luisa, has escrito 3 libros maravillosos, 3 libros que dejan constancia de historias de nuestro país. Ya hemos dado el salto a la gran pantalla y espero que esto sea el inicio de un éxito que verdaderamente te mereces. O sea que enhorabuena. Bueno, Juan Pablo, vamos a ver. Porque claro, aquí tenemos historia. Aquí hay historia. 7 años has estado para documentarte de todo esto. Cuéntanos un poquito el proceso de esta historia que has escrito. Fueron 7 años. Cuando surgió el tema de cerrar la Modelo, yo me dedicaba a la hostelería. Yo tenía discotecas, trabajaba de noche. Entonces me moví en unos ambientes turbios y conocía a una serie de gente y me sobrevino la idea de llevar a cabo, de escribir las historias. Lo que pasa es que todavía había mucha gente que estaba en la cárcel. Entonces, el director general de instituciones penitenciarias me facilitó la labor. Entonces, todas estas historias son contadas por los verdaderos protagonistas. Tienen las pinceladas que le damos los autores, pero es la historia verídica contada por los protagonistas. Entonces, en un principio, claro, yo empecé a escribir, porque cada preso, digamos, o sea, cada confinado, es una historia. Y hay miles de historias.
Y hay historias que son banales, o sea, no os podéis imaginar que en la cárcel hay gente que entra por nada, por tonterías, luego se busca problemas dentro y se tira años. El Vaquilla entró por un robo que hizo y se tiró 20 años en la cárcel, o sea, se fue buscando. Pero aquí escogimos, digamos, los más mediáticos, los casos más mediáticos que hay. Y ya os digo, a pesar de que, bueno, salían 800 páginas en el libro y ya le había quitado yo un montón de casos que suprimimos, porque cada preso es una historia y es una tragedia. Lo que pasa es que, claro, hay casos que son tremendos y el daño que ocasionan a la sociedad es tremendo y entonces pues tienen que pagarlo. Pero ellos tienen su propia tragedia también, porque los presos, aparte de perder la libertad, la mayoría de veces pierden a su pareja. O sea, al año normalmente hay una estadística que los abandona. La pareja se va con otros, a no ser algo que esté muy enraizado, pero la mayoría los abandonan. Los abandonan y los dejan allí. Pierden todo, sobre todo en la época de la modelo. Ahora la cosa funciona de otra manera, pero en la época de la modelo ahí te dedicabas a dar vueltas a un patio que había allí y a fumar, a contar tonterías y pasarte la vida. Entonces pierdes todo el contacto y pierdes toda la relación con la sociedad. O sea, que a veces entran, cuando fue por ejemplo el tema de los teléfonos móviles, salieron y la gente, hostia, se encuentra el teléfono móvil, que no habían visto un teléfono móvil nunca. En la cárcel modelo solamente te dejaban llamar 2 veces al mes 3 minutos. Era el contacto que tenías. Luego tenías los contactos de fin de semana, que eran 20 minutos comunicar por unas ventanas que no oías nada, no se oye nada, porque estaban la gente en unas cabinas, chillaban mucho y no te enterabas. Entonces la gente discurrió el hablar desde arriba a la calle. Hablaban a la calle, entonces venía Pepe. Entonces, ¿a quién quieres hablar? A Pepe García de Badalona. A ver, Pepe García, tal. Y subía, pam, allí. Bueno, para empezar, dormían 6 en cada celda, de 9 metros cuadrados. 6. Eran unas literas. Y entonces hablabas con la gente. Cuento un caso, ahí se produjo un caso que mataron a un tío desde la calle, ¿vale? Un mafioso francés que se llamaba Bacarici. Ahí, bueno, pues ahí estás, ya verás la historia. Esta me la contó, se llama Julio Balader, me la contó. Este era un sicario que está preso porque le mató en Jerez a una gitana. Fue una cosa entre gitanos, y entonces lo contrataron de sicario, que dice que no fue él el que lo hizo. Pero bueno, lo condenaron a la audiencia de Cádiz, lo condenó a 18 años. Entonces vino a verlo la novia al mafioso francés, ¿vale? Y lo tenían todo preparado, y desde enfrente, con un rifle de mira telescópica, le pegaron 2 tiros. Le pegaron pum pum, lo dejaron seco. O sea, entonces las autoridades pusieron unas placas para que no se pudiera hablar. Y luego ya empezaron a aflojar y empezaron a dejar de hacer más llamadas. Y más vis a vis y más. Porque el vis a vis tuvieron que imponerlo porque se producían violaciones. Entonces dijeron, hostia, vamos a ver. Claro. En principio eran muy laxos, eran benévolos, podías meter a quien quisieras, pero entonces, como en todos los sitios, se produjo la picaresca y vendían a las hijas, a las mujeres, o sea, y hasta que se quieto, esto no puede ser. Solamente te dejaban entrar una pareja que estuviera acreditada, y aunque fuera la novia, pero que siempre es la misma. Si cambiabas, tenías que esperar un año para poder. Y entonces pues cuentas un poco la miseria de lo que era aquello. O sea, la cárcel modelo era la hostia. O sea, que la gente no se puede ni imaginar lo que había allí dentro. Toda una especie de animales,
garrapatas, o sea, había de todo, ratas, había unas ratas, ratones, que hay un preso que coge y amaestra a un ratolín. Nicolás. ¿Vale? Y entonces se lleva, es un pasaje, es lo más bonito que hay, es lo que más me gusta. Cuando ya lo tiene amaestrado, o sea, juega con él, le desaparece. Y entonces no sabe si es que pereció o lo abandonó. Dice él, hace una reflexión, cómo abandonan a todos los presos dentro de... Y en fin, ahí ya te digo, ahí... Hay historias que encogen el estómago, te hace un pellizco que dices... Sí. Bueno, El alma, o sea, hay una historia de unos menores de edad que se prendió fuego la celda y se quemaron. ¿Entiendes? De los transexuales cuando entraban, cómo abusaban de ellos, cómo hacían, pero a veces los mismos funcionarios los tenían de esclavos sexuales, los tenían ellos mismos, o sea... Esto es como en Las Vegas, ¿eh? Lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas. Sí, Lo que ocurre en la modelo, pues ahora ya no se queda en la modelo. Ya no hay modelo, ahora ya no hay modelo. Sigue siendo, estuvimos en febrero, 6 días, que se le hizo un homenaje a Salvador Puig-Antich, que fue el último represaliado del franquismo, digamos preso político. Ellos decían que era un delincuente, pero bueno, no dejó de ser un preso político, porque se produjeron una serie de irregularidades en el proceso acojonantes, que todavía no está desclasificado. Están esperando que se desclasifique para saber la versión oficial de esto. Hay otros casos, que es el asalto al Banco Central, porque fijaros lo que es la casualidad. Yo trabajaba en la cadena SER, ¿vale? Y me pasaron a deportes, porque yo era un tío muy polémico y no me dejaban hacer política. Me pasaron a deportes y hacía Miss España con José Luis Urribarri y la Vivi Andersen. Entonces trabajaba para Agencia F y Mencheta, que era de deportes, y me llamaron para cubrir un partido en Ponferrada. Entonces yo cogí y me fui antes Iberia tenía en Rambla Cataluña, muy cerca de Plaza Cataluña, tenía una oficina. Y fui a sacar los billetes, y cuando estaba allí llega una señora y dice que están atracando el Banco Central en Plaza. ¡Hostia! Y como buen periodista me tiro para allá, sí, a ver lo que había. Ya ves que estaban a tiros ahí, andaban, y llegué a 50 metros. Y cuando llega a 50 metros un policía dice: ¿Dónde va usted? No, es que iba a ver esto. Venga, hombre, a tomar por culo de aquí. Y me echaron. Y me fui al Corte Inglés. Entonces, desde el Corte Inglés había una terraza muy grande y se veía que no veíamos nada. Veíamos los coches de la policía, la Guardia Civil, o sea, era la hostia. Hasta que nos llegaron allí, fuera. Entonces yo me fui, cogí el avión a Valladolid y hice el partido y volví. Y entonces ya se había acabado el tema. Y qué casualidad que 20 años después conozco a uno, al número 8, iban numerados, eran 12, conozco al número 8 y me cuenta la historia. Cómo la hicieron, que está contada aquí en el libro. Llegaron a tener 5.000 millones, sacaron de las cámaras acorazadas, sacaron todo el dinero y lo amontonaron allí. Y como ya se vieron rodeados, los tíos se tumbaron allí y celebraron con una botella de anís. Pero no pudieron llevarse nada, porque lo iban a llevar por las cloacas hacia una plaza que había montado una caseta como de telefónica, de aquellas de lona, con una furgoneta para cargarlo y llevárselo. Entonces, en el punto débil, porque les habían proporcionado los planos, les habían dado habían pagado 1 millón de pesetas por los planos. Empiezan a picar, allá abajo era un cuarto pequeño, y se encuentran una pedazo roca de la hostia y no pueden salir, no pueden acceder ahí. Entonces se quedan dentro. Bueno, cometen algunas barbaridades, o sea, dentro le dispararon a uno de los empleados, lo que pasa es que luego intervinieron los geos y mataron a uno desde la calle. Salió allí, ¡bum!, le pegó un tiro en la cabeza y ya se acabó la fiesta. Entonces, para huir, cogieron y dejaron salir a toda la gente y ellos se metieron entre la gente. Pero la policía estaba fuera y todos los que iban saliendo los iban metiendo. Sí, los iban metiendo y claro,
los llevaban a Vía Laietana, que estaba al lado, y cuando eso se llama tocar el piano, les ponían las huellas, ya saltaba y sabían quién eran. Y entonces había algunos que llevaban fajos de billetes aquí que desaparecieron. Nunca aparecieron, se los quitaron en comisaría. La comisión, ¿no? El trabajo. Y desaparecieron. Bueno, es una de las tantas historias que no quiero alargarme más para no cansaros. Historias, bueno, es que podríamos estar escuchando. Sí. La selección de historias que hemos cogido para este primer libro son increíbles. Yo ya os digo, he leído todo lo que tiene, lo hemos partido en dos. Si todo va bien, pues sacaremos en breve la segunda parte con unos casos muy importantes que conmocionaron también la historia nuestra de aquí. Sí, mira, precisamente hablando con la segunda parte, que nos quedó en la segunda parte porque tuvimos que cortar, entonces tuve que arreglarlo para que no, ¿sabes? Que no sea ¡pam! De golpe cuentas que sale el protagonista y luego vuelve otra vez y se vuelve a... No. Y entonces, en el caso, uno de los casos en Castelldefels le dieron un permiso a un preso que era un violador, de manual, era un violador de manual, ¿no? Y había dos chicas policías que eran de León, eran paisanas nuestras, ¿vale? Y una me la había presentado a mí, estaba en la comisaría de Castelldefels, yo tenía la discoteca allí, y me la presentó un policía, ¿vale? La conocí. Y luego conocí al que las mató, ¿vale? O sea, el tío la cogió en el portal, le puso un cuchillo, subió arriba, la otra estaba durmiendo, bueno, les hizo perrerías, o sea, lo veréis en el libro. Entonces, esto sucedió hace 20 años. Y hace poco me hizo una entrevista a la cadena SER, ¿vale? Y bueno, recibo una llamada de que era la hermana de una de ellas, desde León. Súper agradecido, ¿qué tal? Entonces ahora les vamos a hacer un homenaje póstumo, lo vamos a hacer en Barcelona, una fiesta que vienen los padres son mayores y dos hermanas que tienen. Y entonces vamos a sacar tenemos que sacar el libro para ponerlo ahí, aunque tenemos a Revilla, que traemos a Revilla, que nos hará un poco de sombra, pero bueno, sí, es lo que hay. Pero es lo que tenemos. Y bueno, ¿qué es eso? Es uno de los casos que hay. Y bueno, como veis, en mi editorial tengo todos los géneros, pero cuando tocamos género basado en hechos reales, la verdad es que son historias apasionantes e increíbles, muy bien escritas y muy bien documentadas, que esto es lo importante. Un escritor que no se documenta y comete esos fallos pierde totalmente la credibilidad. Aquí os he presentado a dos grandes escritores que tengo la suerte de haber editado y que son novelas que espero que lleguen muy alto porque verdaderamente se lo merecen. Por mi parte, agradeceros a todos esto, nuevamente al Ayuntamiento por ofrecernos esta posibilidad y yo creo que se merecen un aplauso. ¡Bravo, bravo!